opinión, democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. (8:34) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, porque ojalá la sensatez, la cordura, el diálogo vuelva al país y se supere estos hechos, estas movilizaciones, esta violencia, este vandalismo que en algunos puntos del país se ha venido protagonizando. Doy la bienvenida al doctor Javier Palacios, jurista constitucionalista. Lo hemos invitado para hablar de la consulta popular, sus temas, sus implicaciones. Una vez que se ha concretado, primero, el dictamen favorable de la Corte Constitucional y segundo, la implementación del calendario electoral desde el Consejo Nacional Electoral. Pero antes de aprovechar de su experiencia, quisiera un comentario de este hecho último que ha causado revuelo el fin de semana en el país, por una decisión de un juez en el Tribunal Contencioso Electoral que simplemente modifica la sentencia ejecutoriada en contra de dos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, Augusto Verduga y Eduardo Franco Lor, que se había probado que hicieron campaña electoral para llegar al Consejo de Participación Ciudadana y que eso está prohibido expresamente en el ordenamiento jurídico, y por ello llevó en última instancia, pese a la apelación, para que el Tribunal Contencioso Electoral les quite los derechos políticos y les sancione con la destitución a estos consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Ahora resulta que este juez, con el argumento de declarar la favorabilidad, simplemente modifica la sentencia ejecutoriada de última instancia y dispone que ya no sean los 4 años, de 2 a 4 años la infracción que se había aplicado, y se le reduce los derechos de participación política hasta 1 año. Es posible que un juez, incluso, como hoy decía el expresidente de la Corte Nacional de Justicia, doctor Iván Saquicela, sin motivación en su dictamen, coge el caso ya en la aplicación de esta sentencia y dice: no, vamos a modificar, esta es la norma, y simplemente echamos abajo la sentencia, revisamos la aplicación. ¿Es posible esto en un Estado de Derecho, doctor Javier Palacios? Buen día. Muy buenos días, Miguel. Siempre un gusto compartir con usted. A ver, no, en realidad no solo que no era posible, sino que el juez está actuando en contra de norma expresa. El señor Verduga, el señor Franco Lor ya tenían una sentencia en firme y ya fueron juzgados. Una vez que una persona es juzgada, no puede modificarse el contenido de su decisión, ni aún a título de favorabilidad. El criterio de favorabilidad hubiese sido aplicable, es decir, que la norma sancionatoria posterior, por ser más favorable, se aplica en lugar de la que tuvo lugar cuando ocurrieron los hechos, siempre y cuando hubieran estado en una fase de juzgamiento, es decir, en el contencioso, en el pleno. Allí sí. Allí sí, o sea, cuando todavía hubieran estado en un proceso abierto. Aquí el proceso ya estaba cerrado. Y no hace una semana, hace varios meses atrás, sino que aquí el juez, de manera oficiosa y extraña, por decirlo menos, coge y modifica el contenido de una decisión en firme. Esto no es aceptable. El auto carece absolutamente de motivación. El auto que emite el juez se limita a señalar que por principio de favorabilidad le reduce la sanción, pero esto no es posible cuando ya está juzgado. Es decir, un auto no puede en modo alguno modificar una sentencia ya ejecutoriada. No podría. No podría, porque imagínense lo que sería bajo ese criterio un tema de inseguridad jurídica constante, pues porque no importa lo que dijeron los jueces del Tribunal Contencioso Electoral en la apelación, llega al juez de instancia para que vigile el cumplimiento de lo resuelto y él decide modificar la pena. Eso es imposible, no lo podía hacer el juez. La favorabilidad ya no se aplica cuando ya ha sido juzgado y sentenciado. Doctor Javier Palacios, en consecuencia, si esto ha resuelto con este auto modificar una sentencia ejecutoriada, ¿a quién responde este juez electoral? Nadie. Esta es una isla en el ordenamiento jurídico
o como existe en otros casos la justicia ordinaria, que tienen que responder en la función judicial o responder ante el órgano administrativo y disciplinario como es el Consejo de la Judicatura. Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral son responsables civil y penalmente por las decisiones que emiten en el ejercicio del cargo. Este juez, de ser el caso y llegarse a presentar algún proceso en contra de él, deberá responder, porque evidentemente al derecho no responden sus actuaciones. Lo que él ha emitido no es un fallo, una decisión, un auto, más bien dicho, en derecho, y las partes que intervienen en la causa tienen todo el derecho de presentar los recursos que se crean asistidos, e inclusive, de ser el caso, de llegar a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. En el ámbito de la Corte Constitucional y en el ámbito, ¿pudiera haber espacio para un asunto penal? Puede haber espacio para un asunto penal, inclusive recordemos que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral también son susceptibles de juicio político, pero podría haber un espacio en materia penal, ¿no? La decisión del juez al menos no soporta en norma alguna. No, es decir, a título él con auto simplemente que no está ni motivado, reforma una sentencia, la aplicación de la sentencia. Él modificó por completo el contenido de la sentencia. Él ha reducido la sanción. No podía hacerlo. Insisto, el tema de el principio de favorabilidad en el contencioso electoral hubiese sido aplicable al momento del juzgamiento. Aquí los señores ya fueron juzgados y lo único que tenía que hacer el juez es vigilar el cumplimiento de lo resuelto por el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Le guste o no le guste la decisión del Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, él únicamente tenía que velar por su cumplimiento y no podía, ni aún a título de aplicar el principio de favorabilidad, modificar lo ya resuelto. Imagínense, bajo ese criterio, las personas que fueron sentenciadas, me invento, hace 20 años por peculado, y que el peculado en aquel momento era de 20 años de sanción y hoy es de 10 años de sanción, todos los jueces estarían dictando autos aplicando el principio de favorabilidad, restando la pena. Y en la etapa de aplicación, a ver un caso, por lo que usted cita, el señor Jorge Glass pues tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas y una en primer nivel. Simplemente viene un juez ya en la aplicación de eso, dice no, se le baja la pena. Exactamente. Ve el caso del señor Jorge Glass. A él, en una de sus primeras condenas, se le aplicó la norma más favorable al momento del juzgamiento y se le aplicó la pena más leve, más baja, digamos, versus el COIP y el Código de Procedimiento Penal. Pero, ¿en dónde? Al momento de juzgarle, no después de haber sido juzgado y tener una sentencia en firme, que es lo que ocurrió en el caso del señor Verdugo y compañía. Es decir, ¿este juez del contencioso ha cometido una barbaridad jurídica? Totalmente. El juez ha actuado en contra de norma expresa. Él no podía modificar los hechos ya juzgados. No es una potestad del juez. El juez está alterando el principio de la cosa juzgada. Bien, doctor Javier Palacios, vamos al tema materia de la invitación. Consulta popular y temas reformas parciales a la Constitución y también la convocatoria a una asamblea constituyente. Y esas 3 reformas tienen que ver, uno, con la reforma parcial al artículo 5 respecto de la apertura para que haya ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, la otra, reformas de los artículos 110 y 115 para que termine el financiamiento del Estado a las organizaciones políticas, y la tercera, la reducción del número de asambleístas. Luego hablamos de la asamblea constituyente. ¿Cómo ve usted este panorama? Yo creo que las reformas, primero hay que poner en contexto las reformas parciales al texto constitucional, sobre todo la reducción del financiamiento de los partidos políticos y la posibilidad de que haya bases militares extranjeras en el Ecuador, son la ratificación de lo ya aprobado por la Asamblea. La ciudadanía únicamente se va a pronunciar sobre el texto normativo que la Asamblea ya aprobó, sea aceptándolo o negándolo para que se ponga en marcha la reforma parcial. Desde mi punto de vista, en el tema de las bases militares extranjeras, lo único que se está abriendo es una posibilidad que luego dependerá de los acuerdos que pueda tener el Estado ecuatoriano. En el tema del financiamiento de los partidos políticos, me parece que es una reforma indispensable. Indistintamente de que vayamos o no a una constituyente y de que potencialmente se pueda o no se pueda aprobar un texto constitucional nuevo, esta reforma a mí me parece que es muy importante, ¿no? El Estado ecuatoriano no puede seguir financiando, dar este fondo partidario a una proliferación de partidos políticos que existe en el país y que muchas veces se han convertido de alquiler. Y la última, que es la enmienda constitucional reciente propuesta por el presidente de la República, que es la reducción del número de los asambleístas.
Me parece que esto lo que apunta es tener un número más óptimo de asambleístas y sobre todo una mejor asamblea, ¿no? Que ahí también, indistintamente del número, es un llamado a los partidos políticos a presentar mejores cuadros, que son finalmente los que ponen en consideración de la ciudadanía para que esto funcione. Pero claro, creo que no ganamos nada aumentando asambleístas, porque no es correcto que esto aumente la representatividad. El Ecuador ya tiene un parlamento grande, un parlamento numeroso, en el que, versus el número de habitantes, en el que inclusive muchas veces el número de asambleístas ha sido una dificultad para encontrar mayorías o para generar este tipo de mayorías móviles, que lo que generan es obstáculos en la gobernanza o procesos de fiscalización que en cierto momento han desestabilizado el país. El bajar de 151 a 73 sería lo ideal para hablar más de cantidad, sino de calidad. Sí, a ver, yo creo que el tema es que el Ecuador debe apuntar a la calidad de quienes están en el Parlamento. No es un tema numérico como se ha querido hacer ver desde parte de ciertos sectores, ¿no? Eso no garantiza la representatividad. Lo que garantiza la representatividad en realidad es los candidatos que van y el nivel de estos candidatos en el Parlamento, y a eso debe apuntar el Ecuador. Además, tengamos en consideración que aun cuando el rubro no pueda ser sustancial en lo económico, el incremento de asambleístas también incrementa el número de personas que van al Parlamento, y esto a su vez incrementa el gasto del Estado, ¿no? ¿Y cuál ha sido el resultado de una asamblea tan grande en el Ecuador? Creo que el último balance nos ha dado cuenta de que no ha sido en realidad útil, sino más bien lo que ha ocurrido es que mientras más asambleístas se dan, más conflictos hemos tenido en números, al menos en la gobernanza en la Asamblea Nacional. Doctor Palacios, en el tema de la reforma al artículo 5, de aprobarse la ayuda militar extranjera en bases ecuatorianas, esto pudiera contribuir, por cierto, este será un proceso, habrá que aprobar convenios en medio del conflicto armado que vive el Ecuador. Sin duda, es una posibilidad constitucional que yo creo que la prohibición nunca debió haber estado. Esto respondía más bien a un criterio ideológico de quien estuvo en el poder cuando se hizo la Constitución de Montecristi, y no a una respuesta técnica ni jurídica, ¿no? Porque ni cedemos soberanía, ni el Ecuador está en riesgo porque existe una base militar extranjera. Pero la posibilidad de que se incursione en una de esas, sin duda alguna, va a permitir reforzar el control en temas de seguridad. Ve usted, por ejemplo, el convenio que tenemos vigente con los Estados Unidos en alta mar. Ha funcionado para así sí capturar temas de crimen transnacional organizado, tráfico de drogas. Es lo mismo que puede ocurrir con una base militar extranjera. Y ojo que todo esto, además, no es que porque se reforme el artículo 5 de la Constitución automáticamente vamos a tener en Manta, por ejemplo, una base militar de los Estados Unidos de América. Esto media a través de un convenio y de una negociación entre estados en donde van a estar las condiciones de la cooperación que va a tener el país extranjero con el Ecuador. Claro, incluso ya hubo año 99 al 2009 el convenio con Estados Unidos para el uso específico de la base de Manta. Se instaló el FOL de Manta para actividades antinarcóticos. Así es, y esto puede ocurrir, ¿no? Y el Ecuador evidentemente necesitamos un apoyo y cooperación internacional en materia de seguridad. Por ejemplo, solo por citar casos en el tema de la cooperación internacional, extradición. En el Ecuador estaba prohibida la extradición, se logró incorporar, permitir la extradición, y extraditamos a una de las personas líderes de unos grupos de delincuencia organizada más importantes y más graves del país, y bueno, ahora está respondiendo también por sus crímenes en Estados Unidos. Lo mismo puede ocurrir con una base militar, obviamente guardando las diferencias de los ámbitos de cooperación, pero el Ecuador tiene que abrirse al mundo y no a título de soberanía, bajo un criterio filosófico, un dogma en realidad, porque no tiene ningún sustento, cerrarse a sí mismo y permitir lo que ocurrió en el país, que la proliferación, sobre todo del narcotráfico, ha crecido exponencialmente. Mucho se habla de un atentado desde esos sectores que permitieron que la delincuencia y los grupos irregulares entren al Ecuador. Se habla de un atentado a la soberanía e integridad territorial, esto. Bajo ningún concepto, Miguel. El tema de la soberanía, si usted revisa el tema de las actas de la Constituyente, no va a encontrar un criterio propio de cómo es que una base militar afectaba a la soberanía ecuatoriana. Las bases militares no sirven para hacer operaciones en el Ecuador. No es que usted va a ver a un militar norteamericano patrullando en el Ecuador. No, las bases militares tienen un propósito y un único fin. Y de hecho, el expresidente de la República, hoy prófugo del país,
señor Correa, él lo que señalaba sobre las bases militares es que si a él le permitían instalar una base militar en Miami, él iba a permitir instalar una base militar en Manta. Eso, más allá de un mal chiste, no tenía sentido para efectos de un criterio de soberanía, porque la cooperación busca el Ecuador hacia el mundo. El Ecuador, ¿qué criterio de seguridad iba a instalar en un país extranjero? Ahí está el concepto de la base militar. Si el Ecuador no necesitaría la cooperación internacional en materia de seguridad, bueno, ni siquiera vamos a requerir de una base militar, porque no es que existe una camisa de fuerza para tener una base militar extranjera, es una posibilidad que se abre y que los ecuatorianos, el presidente de la República, quien ostente el poder ejecutivo, será el encargado de determinar si eso no es viable en función de las condiciones del Ecuador. Más aún en las actuales condiciones que tenemos un conflicto armado interno, estados de excepción permanentes, violencia, inseguridad, lucha contra los grupos delincuenciales organizados. Totalmente, Miguel, totalmente. A mí me parece que puede ser una alternativa viable en materia de seguridad. Obviamente, insisto, esto media una negociación diplomática en la que se establecen los fines y el alcance de una potencial base extranjera en el país. Pero ve usted, por ejemplo, lo que está pasando en Buenos Aires, que hay minería ilegal. Yo no recuerdo otro gobierno que haya decidido al menos tomar con fuerza el problema de la minería ilegal en Buenos Aires. Y esto no es un problema de ahora. En la pandemia estuvimos militarizados en Buenos Aires y los militares en su momento no pudieron tomar el control por la grave situación que se vive en la zona. La minería ilegal, inclusive otros delitos conexos que están dentro de la zona de Buenos Aires. Trata de personas, delincuencia, explotación irracional. Totalmente. ¿Y qué pasa con la minería ilegal? Lo que pasa es que la minería ilegal a su vez se convierte en un vínculo también para la droga, para la exportación de minerales de forma irregular, y esto es un problema que no atañe solo al Ecuador, sino que ya rebasa las fronteras ecuatorianas, porque es la comercialización ilegal, por ejemplo, del oro, del cobre, a través de las fronteras. ¿Debiera el pueblo ecuatoriano, al ejercer libremente su voto, aprobar esto? Pero en mi criterio, mi posición personal es que sí se debe modificar el texto constitucional, porque no estamos, insisto, abriendo una camisa de fuerza, una obligatoriedad para tener una base militar extranjera. Lo único que estamos señalando o lo único que el pueblo permitiría, de ser el caso, es que frente a una negociación diplomática puede existir una base militar extranjera, es decir, no prohibirse el Ecuador, no autolimitarse el Ecuador, porque no se cede soberanía, no existe ninguna pérdida de soberanía. Y por si acaso también no es que la reforma del artículo 5 quita algún concepto de soberanía en el Ecuador. Los conceptos de soberanía en el Ecuador están en los artículos posteriores al artículo 5 e inclusive en el artículo 1 del texto constitucional. No se afecta en nada. Nosotros no podemos ceder territorio, no podemos permitir que hagan patrullaje los militares extranjeros en el país, porque esto lo prohíbe el texto constitucional con independencia de una base militar extranjera. Doctor Javier Palacios, ahora, ¿y la reforma política para el financiamiento debe cortarse esto? Sin duda, a ver, esta es una reforma que puede causar molestia, polémica, pero el Estado ecuatoriano no puede dar un fondo partidario, no puede estar alimentando a los partidos políticos. Y ojo que el Estado ecuatoriano, y aquí hay una confusión, porque muchas veces se dice, con esta reforma se va a permitir solo que quien tenga recursos pueda terciar en los procesos electorales. Esto es mentira. Los partidos políticos, de acuerdo con la actual norma constitucional, tienen dos fuentes de financiamiento, el público y el privado. Lo que se está proponiendo ahora es reducir lo que se denomina el fondo partidario, es decir, estos recursos que el Estado da, ¿para qué? Para que se fomente un sistema de partidos en el Ecuador. ¿Este sistema de partidos en el Ecuador ha existido? No. No, lo que hemos visto son partidos de alquiler, proliferación de candidatos, personas que no llegan ni al 1% en las elecciones y que han utilizado muchas veces inclusive el sistema de partidos políticos. ¿Para qué? Para eludir a la justicia. Vimos declaraciones de un empresario conocido de Guayaquil que dijo que se quería candidatizar para eludir que le metan preso. Para eso ha servido el fondo partidario en el Ecuador. Y el otro fuente de financiamiento, que es el privado, eso continúa. De hecho, la reforma constitucional plantea eliminar el techo o el límite que existía para el financiamiento privado, de tal forma de que quienes apoyan a una determinada preferencia o candidatura puedan hacer un aporte absolutamente legal y regulado por el Consejo Nacional Electoral, que debe vigilar aquello. Y por otra parte, tampoco es que el Estado, usted pierde la promoción que hace el Estado ecuatoriano sobre las candidaturas. ¿Dónde se realiza esta promoción de todos los candidatos? En los debates.
en los debates, que es una obligación del CNE. Pero el Estado no puede seguir financiando a los partidos para que subsistan con dinero público, que no hagan un sistema de partidos, y que lo que ha permitido, insisto, es una proliferación de partidos políticos. No tenemos un sistema de partidos en el Ecuador, y adicionalmente ha servido para que personas que intentan deludir a la justicia se candidaticen por el partido patito, que no llega ni al 1%, y luego de concluido el periodo electoral dejan de ser políticos, dejan de estar en el sistema de partidos y vuelven a sus actividades normales. Incluso, doctor Palacios, organizaciones políticas auspiciadas y con recursos del Estado ecuatoriano para formar empresas electoreras, conformar las listas, participar, no importa el porcentaje que saquen. Así es. Usted le ha dicho, creo que no de una mejor manera, y es estas empresas políticas. En eso se han convertido los partidos políticos, aprovechando de los fondos que les da el Estado ecuatoriano. ¿Para qué? Para inclusive muchas veces en el tema de campaña, utilizar los fondos que se les da para los medios públicos a través de este canje, pero para los medios de comunicación, etcétera. Eso ya no puede permitir. El Estado ecuatoriano no está en la capacidad de seguir financiando a estos movimientos. Y además no podemos caer en esta falsa disyuntiva de que supuestamente se quitaría este fondo y los partidos políticos van a desaparecer, aquellos que supuestamente no tienen financiamiento privado. Veamos las cifras del CNE, Miguel. Veamos las cifras del CNE para ver si es verdad que los partidos políticos se les quita el fondo partidario y no pueden seguir funcionando. O vamos a ver que existen aportes, inclusive no identificados, en los partidos políticos que han servido para hacer la campaña electoral. Porque si usted ve las campañas electorales de ciertos partidos políticos que luego no pueden justificar de dónde provienen los fondos de la campaña, se va a dar cuenta que no es del dinero del Estado, sino que el dinero del Estado sirve para mantener o para ocupar al partido político como una empresa política. Claro, eso pasa por la deficiencia en los controles también, que es otra cosa. Así es. A ver, eso también el CNE, la reforma constitucional también es una invitación al CNE a que haga un control efectivo, ¿no? El control de los aportes, de los dineros que declaran los partidos políticos debe ser una tarea constante del CNE y no puede ser algo eventual. E inclusive de la unidad de lavado de activos. El CNE tiene que hacer una tarea coordinada con la unidad de lavado de activos para que se pueda, de ser el caso, identificar operaciones inusuales en los financiamientos de las campañas políticas. Vea usted que el caso, por ejemplo, Arroz Verde, nace precisamente de presuntos financiamientos irregulares de una campaña política. Entonces, ahí está el CNE para hacer el control. Ahora hablemos de la Asamblea Constituyente. De aprobarse, ¿cuáles son los desafíos que hay? A ver, la Asamblea Constituyente, en el evento de que la ciudadanía le dé el favor popular al presidente de la República, los desafíos van a ser instaurar los nuevos valores que van a regir al país. Este nuevo contrato social, donde deberemos topar temas políticos, temas parlamentarios, es decir, volver o regresar a ver al funcionamiento de la Asamblea. La reducción de números de asambleístas es una pauta que puede tener un eventual debate en la Asamblea Constituyente. No sé si tener un sistema bicameral, también el régimen económico. El Ecuador debe debatir si quiere mantener el régimen económico que tenemos hasta el día de hoy, quiere hacer una modificación a este régimen económico, permitir mayor participación del sector privado en lugar de un Estado un poco más acaparador. Tenemos algunos temas que aportar. El tema justicia, por ejemplo, mantener o no al Consejo de la Judicatura, modificar su conformación, hacer una reducción del número de sus miembros. El tema de la Corte Constitucional, queremos que se mantengan 9 jueces de la Corte Constitucional, que se vuelva a llamar Tribunal Constitucional, reducir las competencias de la Corte, etcétera. Creo que hay varios tópicos que, en caso de llegar a una constituyente, el Estado ecuatoriano o los asambleístas constituyentes que van a representar al pueblo ecuatoriano van a tener que debatir, ¿no? Y lo bueno sería que mientras llegamos, aun cuando el tiempo es corto, al 16 de noviembre, y empezar a debatir al menos estas líneas generales que podrían estar en un nuevo texto constitucional para que la ciudadanía también comprenda aquello, ¿no? Doctor Palacios, una constituyente sin plenos poderes, pero que deberá respetarse lo que salga de ese organismo, de llegar a aprobarse su instalación y luego el texto que pudiera aprobarse luego.
A ver, sin duda alguna la constituyente no va a ser de plenos poderes. La Corte Constitucional ha bloqueado esta posibilidad y creo que hace bien la Corte, porque lo que corresponde es que los nuevos asambleístas constituyentes se dediquen a la redacción de este nuevo texto constitucional, que escuchen las distintas posiciones gremiales de representantes del país y hagamos una constitución no a la medida de ningún sastre, no a la medida de ningún mandatario, sino a la medida de las necesidades del país, no una constitución que regule temas utópicos que nunca se han aplicado en el Ecuador ni se van a aplicar en el Ecuador como tiene la Constitución de Montecristi, sino una constitución que sea acorde a las necesidades de los ecuatorianos. Y creo que hemos tenido ya un buen tiempo de debate sobre la Constitución de Montecristi en el evento de que vayamos a una nueva constituyente para intentar regular aquello que no ha funcionado, modificar aquello que no ha funcionado e incorporar aquello que se necesita en la realidad del Ecuador. Por ejemplo, el tema de los 5 poderes del Estado, me parece que esto ha sido un invento de la Constitución de Montecristi sin ninguna utilidad. Debemos volver al Estado clásico de las 3 funciones del Estado. La designación de las autoridades siempre va a ser un tema complejo en el Ecuador, pero creo que es momento de que el Ecuador también se sincere en la designación de las autoridades. Daría más legitimidad que vuelva a la Asamblea Nacional antes que 7 cooptados por el poder de turno, cualquiera que este sea, simplemente para tomarse los organismos de control. Totalmente. Yo prefiero que sea transparente, que no utilicemos una mascarada que ha sido el Consejo de Participación Ciudadana para la designación de las autoridades y que sea transparente. Por último, si va a ser el Parlamento quien elija las autoridades, bueno, vamos a saber quiénes son los responsables de las designaciones, pero no vamos a tener una mascarada como ha sido el Consejo de Participación Ciudadana y que lo único que ha ocasionado en el país son problemas. En consecuencia, ¿usted ve con buenos ojos la posible instalación de la constituyente? Yo sí creo que el Ecuador es un buen momento para repensar los lineamientos constitucionales. Esto no implica que aquello que está bien de la Constitución del 2008 puede desaparecer. Habrán prerrogativas que se pueden mantener en un nuevo texto constitucional. Yo sí creo que debemos tener un texto constitucional algo más corto, más pragmático y más de principios y no tan reglamentario. Muchos de los problemas en el Ecuador a veces se dan por este excesivo reglamentarismo, no solo en la Constitución, sino en las normas en general. Yo creo que esta es una buena oportunidad, pero esta oportunidad hay que tomarla con seriedad. Creo que hay que empezar a debatir sobre los grandes temas que se pueden incorporar en un nuevo texto constitucional y tampoco aferrarnos, de ser el caso, al texto constitucional de Montecristi, ¿no? Seguramente, insisto, podrán haber temas que se repiten en una nueva constitución del texto de Montecristi, pero habrán otros que deben cambiarse y deben repensarse. Y yo creo que para eso es la Asamblea Constituyente, que para mí sí es momento de toparla, ¿no? Creo que la Constitución, cuando tiene temas valiosos actualmente, creo que ya ha sufrido un desgaste. Creo que ha sido ya una Constitución, sobre todo ciertos temas particulares, que ha generado conflictos en la aplicación ya durante todo este tiempo. Y es momento de que la ciudadanía, porque va a ser la ciudadanía al final del día a través de sus representantes, debata sobre los nuevos principios o valores constitucionales. Ahora, ¿pudiera tomar la nueva Asamblea temas de la actual Constitución, como también no podría tomar y hacer una totalmente nueva Constitución? Sí, totalmente, pero por ponerle un ejemplo, las garantías del debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a impugnar, seguramente esto se puede replicar o inclusive mejorar en un nuevo texto constitucional, y eso está muy bien, porque no significa que el tema de derechos y garantías se va a topar. De hecho, una nueva Asamblea Constituyente no va a poder afectar derechos y garantías. No va a poder desconocer, por ejemplo, algo que se ha estado intentando posicionar, que es los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Eso no puede topar una nueva Constituyente, porque eso está por un compromiso que el Ecuador ha adquirido a través de un tratado internacional, sino que es esta narrativa que se quiere imponer para decir que una nueva Constituyente lo que busca es explotar los recursos naturales no renovables. No, la actual Constitución también permite la explotación de los recursos naturales no renovables. Más bien los que han paralizado son estos paros, estas protestas. Eso es lo que ha paralizado. No es el texto constitucional, pero sí existen posibilidades de que un nuevo texto constitucional regule, por ejemplo, algo que el Ecuador necesita regresar a ver, y es el tema económico, el tema de la participación privada, porque usted tiene ahorita una constitución en la que en el Estado es acaparador de los servicios públicos de los sectores estratégicos, y esto funciona cuando el Estado tiene recursos, pero cuando el Estado ya no tiene recursos, ya no funciona, ya no se presta el servicio con la misma forma cuando tenía los recursos. ¿Por eso la baja inversión extranjera? Por eso la baja inversión extranjera. No es la inestabilidad política, es las disposiciones que tenemos en el Ecuador. La inestabilidad política puede abonar, pero ve usted el caso de Perú. Perú tiene muchísima más inversión extranjera y ha tenido muchísimos más problemas de índoles políticos que el Ecuador. 8 presidentes
en los últimos tiempos. Y regresemos a ver los números procesados, de Perú. enjuiciados, en la cárcel. Y sigue funcionando la economía. Y sigue funcionando la economía peruana. La explotación de los recursos naturales no renovables, del tema minero en Perú, funciona muy bien. Y funciona muy bien también con una compatibilidad con el medio ambiente. Eso es lo que el Ecuador debe ver, los ejemplos buenos de la región andina para tratar de incorporarlos. Doctor Palacios, lo que haga la constituyente de aprobarse el 16 de noviembre, de elegirse a los constituyentes, irá directamente a las urnas para que el pueblo sea el que apruebe, o pasará el filtro de la Corte Constitucional. A ver, el procedimiento es el 16 de noviembre nos vamos a pronunciar respecto de si estamos o no estamos de acuerdo en que se llame una asamblea constituyente. Luego de aquello tendremos que pronunciarnos, en caso de que sea favorable, sobre quiénes van a ser los representantes, es decir, elegir a los representantes a esta asamblea constituyente, y luego esta asamblea constituyente va a tener que redactar una propuesta de constitución, la que será sometida finalmente a los ciudadanos para que aprobemos o no este nuevo texto constitucional. La Corte Constitucional aquí hace una labor simplemente ex post de lo que apruebe la asamblea, en el caso de que se llegara a presentar una demanda de inconstitucionalidad posterior, pero no durante el proceso constituyente. Bien, muchas gracias al doctor Javier Palacios, jurista y constitucionalista, por ilustrarnos sobre los temas de la consulta popular del 16 de noviembre y la viabilidad de la convocatoria a una asamblea constituyente que quedará en manos del pueblo ecuatoriano. Doctor Javier Palacios, muy amable. Con mucho gusto, Miguel. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana a todos. Muy buen día. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Esto es Exa Informa por Exa FM. El gobierno nacional